Muy buenas tardes, hermanos, y gracias por estar presente esta tarde para terminar esta conferencia que estamos viendo, ¿verdad? Las verdades de la iglesia del Nuevo Testamento. Y hoy estamos terminando ahorita con un mensaje viendo la unidad de la iglesia, ¿verdad? La unidad. Y me gustaría que busquen en sus Biblias, busquemos el Salmo 133 para empezar. Vamos a ver dos porciones de la palabra de Dios, pero empezando en Salmos 133. Y también tengo noticias de los últimos momentos que tal vez nadie sabe para empezar este mensaje. Y tal vez esto es algo que nunca ha escuchado en su vida, pero cuando pensamos en la unidad, tenemos que empezar con este fundamento que es: nadie es perfecto. No sé si has escuchado esto. Nadie es perfecto. Pero siempre había, siempre hay y siempre habrá pequeñas cosas o problemas por los cuales la gente no va a estar de acuerdo de esas cosas, ¿verdad? Porque nadie es perfecto. Y vamos a ver aquí en Salmos y también en el Nuevo Testamento acerca de la unidad de la iglesia. Y como vemos, el apóstol Pablo, cuando él escribió a la iglesia en Corinto, él dijo en esta forma, pidiendo a los hermanos, él dijo: os ruego, hermanos, rogando a los hermanos para la unidad. Cuando él dijo: por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que haréis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Y aquí vamos a ver algo. Si no funciona, si yo puedo predicar sin sonido. Aquí en Salmos 133. Y vamos a ver el Salmo. Dice Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Lo que hemos visto aquí en este salmo, ¿verdad? Es interesante notar lo que según el salmista, según Jehová, una cosa que es bueno, una cosa que es deliciosa, dice que es, en otras palabras, agradable, que es dulce. ¿Qué es? La unidad entre hermanos. Es interesante cómo empieza este salmo con esta declaración, esta palabra: mirad, mirad. Ponga atención en esto. Contémplate una maravilla que tal vez lastimosamente no es tan común en aquellos tiempos. Y sabe que lastimosamente tal vez no es tan común hasta hoy. Mirad,
¿Cuál cosa? Hermanos habitando en armonía. Es lo que el salmista quería declarar en su salmo. Es algo bueno, algo agradable en los ojos de Jehová ver hermanos juntos en armonía. Juntos en armonía. Muchas veces, tal vez en nuestras vidas somos como Joab del Antiguo Testamento. En los tiempos de David, que si recordamos la historia de él, el testimonio de él siempre tenía su espada, que sacaba para matar, aún hasta sus hermanos. Y lastimosamente tal vez tenemos a veces el corazón de este hombre Joab. Pero no sé si sería posible tener la actitud de Abner cuando él se acercó a Joab hace muchos años, viendo lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo, destrucción en cada lado, porque estaban hermanos matando a otros hermanos, a sus propios hermanos. Es lo que Abner dijo a Joab: ¿consumirá la espada perpetuamente? O en otras palabras, siempre va a tener su espada para luchar contra tus hermanos, para luchar contra sus hermanos de la carne, de la sangre, aún para matarles, para dañarles. ¿Consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que el final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Abner, viendo los resultados de los propósitos de Joab, él también, tal vez como el apóstol Pablo, rogó a su hermano: tiene que poner la espada a un lado. Y la reacción de Joab fue así. Él dijo: vive Dios, que si no hubiese hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Entonces Joab tocó el cuerno y todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los de Israel, ni peleó más. Y el deseo tal vez de este mensaje sería que tal vez en general podríamos decir en nuestras iglesias hay unidad tal vez, pero tal vez si enfocamos adentro, las relaciones entre hermanos, las relaciones personales, hay pleito, hay daño que ha sido causado por falta de unidad. Pero aquí vemos el salmista que dijo: cuán bueno, cuán delicioso, cuán dulce, agradable es que los hermanos habiten en armonía. Es interesante esta palabra, delicioso. Entendemos, me imagino, el sentido de bueno, cuán bueno es, pero parece un poco raro tal vez. Cuán delicioso es habitar los hermanos en armonía. En los salmos hay diferentes referencias a esta palabra, delicioso. Y dice, cuán dulce, agradable es, la misma palabra, delicioso es la presencia de nuestro Señor. Para tener una comparación, dice Salmo 16, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias, la misma palabra, delicias a tu diestra para siempre. Hay algo agradable, hay algo dulce de la presencia de nuestro Señor, estar en la presencia de nuestro Señor. También el salmista dice en Salmo 147, cuán dulce, la misma palabra, cuán delicioso es la alabanza de nuestro Señor. Dice, porque es bueno o delicioso cantar salmos a nuestro Dios, porque suave, la misma palabra, suave
y hermosa es la alabanza. Suave, delicioso es la alabanza. Dice también en Proverbios, cuán dulce, cuán delicioso es la sabiduría de nuestro Señor. Porque cosa deliciosa si las guardes dentro de ti, mis mandamientos. Pero aquí encontramos algo más, ¿verdad? Algo más que es dulce, es agradable, es como estar en la presencia de Dios, es como estar alabando a Dios, es como estar escuchando y guardando la sabiduría de Dios, que es hermanos en armonía. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en armonía. La primera mención de esta palabra habitar en la Biblia es, lastimosamente, habla de alguien que no estaba habitando en armonía. Génesis capítulo 4. Después que un hermano mató a su propio hermano, dice Caín, pues se fue delante de Jehová y habitó en tierra de Nod. La primera vez que tenemos a alguien habitando, según la Biblia, es cuando un hermano mató a otro hermano, habitando sin armonía, lastimosamente. Pero si podemos habitar, si podemos ser unidos, según el salmista dice, es algo, como dice el versículo 2, es algo como el aceite que desciende de la barba de Aarón. Cuando él fue ungido como el sacerdote de Dios, fue un paso de obediencia que él tenía que tener aceite unido por aceite, un ejemplo de consagración. Pero dice también cuán bueno es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Seón. Y el rocío, el agua, ¿verdad? En la tierra, en la mañana, dice la Biblia, es una bendición de Dios. Una bendición de Dios. Entonces, cuando vemos acá como introducción que dice armonía, unidad, es como ser consagrados a nuestro Dios, y Dios en su forma va a bendecir los que son unidos en este sentido. Solo quería leer este salmo como introducción para que si alguien tenía la duda, tal vez la unidad no es algo tan buena, algo tan agradable. Vemos acá, claramente, la unidad, armonía, cuán bueno es habitar en armonía. Pero vamos a ver ahorita en Efesios capítulo 4, más que todo. Efesios capítulo 4. Y antes de seguir, iba a hacer un anuncio, que olvidé hacerlo. Y fue solo creo que yo puedo hablar para todos acá hoy, que queremos agradecer a nuestras hermanas por la comida que hemos comido durante estos días. Entonces, creo que sería bueno tomar una pausa para hacer un aplauso para las hermanas, para la comida que hemos disfrutado. Y creo que no hay un versículo, pero creo que nosotros nos sentimos que también la comida puede traer unidad, ¿verdad? Porque hemos disfrutado la unidad afuera comiendo juntos. Pero vamos a ver acá en Efesios capítulo 4 algo acerca de la unidad. Dice, versículo 1. Efesios 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre,
soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, pero es estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahora no tenemos tiempo para revisar todos los versículos, pero yo quería leer esta parte porque vamos a enfocarnos más en las primeras y los últimos versículos de esta porción. Aquí en Efesios 4 encontramos en los primeros 3 versículos el carácter requerido para la unidad, el carácter de cada uno, que cada creyente tenga que tener, o la mayoría por lo menos, para tener la unidad en una iglesia, o las claves de la unidad. Encontramos aquí en estos primeros 3 versículos 5 características que debemos practicar, debemos tener si queremos ver unidad en la iglesia. Número 1, encontramos en versículo 2, dice, con toda humildad. Humildad. ¿Qué es la palabra en contra o el opuesto de la humildad? Orgullo, ¿verdad? O soberbia, ¿verdad? Es interesante, si en los proverbios habla mucho de la soberbia y habla de los resultados que uno va a ver si una persona actúa así, que tiene esta característica, que no es humilde, es orgulloso o es soberbio. ¿Qué dice los proverbios? Dice Proverbios 11, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Creo que si hay mucha deshonra entre hermanos, no vamos a ver unidad. ¿Y qué es que resulten en deshonra? Dice soberbia o falta de humildad. También los proverbios dice, ciertamente la soberbia concebirá
contienda. Contienda. Si hay mucha contienda entre hermanos y hermanas, por falta de humildad, no vamos a ver unidad. Dice también los proverbios: antes del quebrantamiento o la destrucción es la soberbia. 3 palabras importantes: deshonra, contienda, destrucción. Si esto es el testimonio de una iglesia, sin duda no va a tener la unidad. Y todas estas 3 cosas son resultados de una persona que no es humilde, pero dice: un hombre, una mujer, un hermano, una hermana. Soberbia, dice. Orgullo, el opuesto de la humildad. Dice Filipenses: contemplad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Y cómo es posible esto? Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Humildad. Si queremos tener un mismo sentido, unánimes, un mismo amor, tenemos que ser humildes, hermanos. Tenemos que tener la humildad en nosotros mismos. Cuando pensamos en Cristo Jesús, ¿verdad? El mejor ejemplo. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo. Y sabemos el resultado de esto, ¿verdad? La unidad, que nosotros por la humildad de Cristo tenemos algo en común, que podemos ser unidos con hermanos en Corea, con hermanos de Canadá. ¿Por qué? Porque Cristo se humilló a sí mismo. La muestra más grande de humildad: el Hijo de Dios, el Creador del mundo, tomó forma de siervo y fue crucificado en la cruz. Y la lección para nosotros es, como dice aquí en versículo 2, con toda humildad. No una parte, no la mitad. Es interesante que solo con humildad dice toda humildad. 100%. Hermanos, es necesario para tener unidad. El carácter requerido para la unidad. Número 1, la humildad. Pero dice también, versículo 2, toda humildad y mansedumbre. Mansedumbre. Y yo estaba pensando en el carácter opuesto de mansedumbre, o la palabra opuesta dice mansedumbre. El otro lado, ira o desacato. Falta de respeto, ¿verdad? Falta de respeto. Dice en 1 Corintios: ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara para castigarle? Eso es lo que escribió el apóstol Pablo. ¿Eso es lo que usted quiere, que yo venga a ustedes con vara? ¿Por qué fue la opuesta? O con espíritu de mansedumbre. Muchas veces, tal vez lastimosamente, entre hermanos, entre una iglesia, cuando tenemos un desacuerdo, buscamos la vara, algo para pegar a nuestros hermanos, para pelear con ellos. Mi vara es más grande, tengo una voz más fuerte, entonces voy a ganar. Mejor dice, espíritu de mansedumbre. Espíritu de mansedumbre. Como dice 1 Tesalonicenses: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. En otras palabras, o bien fuimos como una madre que alimenta y cuida a sus propios hijos. Esa es la actitud de mansedumbre. Como una madre cuidando, alimentando a sus propios hijos. No con falta de respeto, no con ira los unos a los otros. Dice toda humildad y mansedumbre.
Pero número 3, el carácter requerido dice, versículo 2, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Paciencia. Otra característica necesaria para tener unidad. Paciencia. ¿Y qué es la palabra opuesta? Bueno, impaciencia, ¿verdad? Por angustia también, tal vez. Si siempre estamos actuando así, sin paciencia los unos a los otros, tan difícil tener unidad, ¿verdad? Tan difícil. Esto es necesario. Con humildad y mansedumbre dice, cuando pensamos en el ejemplo de Cristo, dice Colosenses, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Es como un vestido, que a veces tal vez sacamos los vestidos de impaciencia y salimos de la casa deprisa, ¿verdad? Corriendo y no tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para hablar con este hermano, yo tengo mis propias cosas que hacer en la casa, todo así, impaciencia. Pero si tenemos paciencia, según la Biblia, soportando los unos a los otros con paciencia. Estoy agradecido por cada hermano o hermana acá que ha mostrado paciencia conmigo, ¿verdad? Y tal vez tenemos en nuestras mentes momentos cuando hemos sido difíciles y un hermano o una hermana nos ha mostrado paciencia, que no merecemos, pero paciencia. Y el resultado de paciencia, como vamos a ver, la unidad. Humildad, mansedumbre, paciencia, que dice al final del versículo 2, los unos a los otros en amor. Amor. Aquí tenemos la palabra, el amor ágape, que es amor de devoción, amor de adoración. Y dice en Juan 13, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. El opuesto del amor, odio, que yo aborrezco a este hermano. No, hermanos, nunca vamos a tener unidad si pensamos, si hablamos así. Amor, dice. Es interesante el versículo 3, que dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, solicitar en guardar o afanarse en guardar, esforzarse en guardar, procurar, sea diligente en guardar la unidad del Espíritu. Es una obra de Dios, la unidad que tenemos, ¿verdad? La unidad del Espíritu, la salvación, todo lo que tenemos en Cristo, es una realidad espiritual por medio de Dios. Dice, porque por un solo Espíritu fuimos bautizados en un cuerpo. Entonces tenemos humildad, mansedumbre, paciencia, amor. Y el último que encontramos al final del versículo 3. En el vínculo, en el pegamento de la paz. La cinta, lo que se une en uno es la paz. ¿Y qué es una palabra opuesta de paz? El opuesto. Discordia, ¿verdad? Polémica. Causando problemas entre hermanos. Esto es el opuesto. Nunca vamos a ver unidad si hay un hermano, siempre buscando oportunidades, hacer discordia entre hermanos. Dice en el vínculo de la paz. Es interesante, en el Nuevo Testamento a veces habla de la paz como algo que debemos seguir. Dice 1 de Pedro, busque la paz y sígala. Sígala. Dice Hebreos, seguid la paz con todos. Es algo que debemos seguir.
Debemos buscar la forma de tener paz y seguir este camino. Y vemos acá entonces 5 características, el carácter requerido para la unidad. Si tenemos una iglesia llena de hermanos que no funciona, que no tiene este carácter tan difícil la paz, o aún un solo hermano o hermana que no tiene humildad, que no tiene amor, ni paz, ni mansedumbre en su carácter, muchas veces hay problemas. Aquí encontramos las claves de la unidad. Estas 5 características. El deseo de Pablo fue decir, se esfuercen, se afanen en esas cosas. No es fácil. Esa es la idea de solicitados, que es algo que es un trabajo, ¿verdad? Cada día actuar en esta forma, pero es posible si tenemos el Espíritu en nosotros. Rápidamente, en versículo 4 hasta versículo 7 entonces encontramos las doctrinas esenciales para la unidad. Hemos visto el carácter esencial, el carácter requerido, pero aquí encontramos 7 doctrinas esenciales para la unidad. Hay un dicho que dice, y a mí me gusta, tal vez no todos están de acuerdo, pero esto está bien. Dice, en las esenciales, unidad. En las preguntas dudosas, libertad. En todas las cosas, amor. Otra vez lo digo. En las esenciales, unidad. En las preguntas dudosas, libertad. En todas las cosas, amor. ¿Verdad? Lo que se une a un grupo de creyentes son las esenciales, son las doctrinas que vamos a ver acá, que hemos escuchado este fin de semana. 7 doctrinas esenciales para la unidad. No las únicas, pero yo digo que son las fundamentales. Si no tiene estas 7 doctrinas en comunes, tan difícil tener unidad en el futuro en cualquier doctrina. Entonces no estoy menospreciando otras doctrinas, pero este es el fundamento, los primeros tal vez pasos o las primeras piedras de la unidad, doctrinas esenciales. Dice, es interesante notar, estas 7 doctrinas, todos son relacionados con el carácter o la obra del Trino Dios. Todos. No son relacionados con el vestido de uno, con la versión de la Biblia. No habla de cuántas sillas y cuántas copas y cosas así que debemos tener. Son doctrinas de la persona de Dios. Dice, ¿cuáles son estas doctrinas entonces? Habla del Espíritu Santo. Un espíritu, un cuerpo, una esperanza relacionado con el Espíritu. Un Señor, hablando de Jesucristo, un Señor, una fe, un bautismo relacionado con el Señor Jesús. Y termina con esto, y un Padre y Dios de todos. 7 doctrinas. Todos hablando en este capítulo de la unidad. Es importante notar que las doctrinas esenciales son estas. Otra vez, no estoy menospreciando otras doctrinas importantes, pero este es el fundamento. Si nuestra mente va rápidamente a una pregunta dudosa para decidir la comunión, la unidad, no, tenemos que regresar a estas 7 doctrinas primeramente. ¿Cuáles son? Rápidamente. Dice, versículo 4, un cuerpo, que dice, como hemos visto, hablando de nosotros siendo parte de un cuerpo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Vemos la relación con el espíritu cuando hablamos del cuerpo,
que hemos entrado en el cuerpo por la salvación, por tener el Espíritu Santo morando en nosotros. Un solo cuerpo. Como hemos visto, una iglesia universal, ¿verdad? La forma en la que uno entra en este cuerpo, un solo cuerpo. Y dice también un espíritu. Un espíritu. Es interesante en Efesios, hasta este punto, Pablo ha escrito 5 características o 5 verdades acerca del Espíritu Santo, hasta este punto. En capítulo 1, él dijo que somos sellados por el Espíritu. Efesios 1:13. También en capítulo 2, versículo 18, él dijo, tenemos entrada a la presencia de Dios por medio del Espíritu. En capítulo 2 también dice, somos una morada de Dios por el Espíritu. Capítulo 3, somos fortalecidos por el Espíritu. Y aquí en capítulo 4, versículo 3, tenemos unidad por medio del Espíritu. Como dice el versículo 3, la unidad del Espíritu. Entonces hasta este punto él estaba muy enfocado en la obra y los resultados del Espíritu Santo. Que Él es Dios, ¿verdad? El trino Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y por tener esto en común, un cuerpo y un espíritu, dice que tenemos una misma esperanza. Misma esperanza de vuestra vocación. En el pasado, el judío era el único con esperanza terrenal, ¿verdad? Que él estaba esperando el Mesías y las promesas, pero el gentil no tenía esperanza, en realidad. Pero ¿qué dice este mismo libro de Efesios? Que en aquellos tiempos estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, antes de Cristo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, ¿verdad? Vemos la unidad en esto. Un solo cuerpo, un solo espíritu que hace la misma obra en cada creyente. Usted no tiene más porción del espíritu que otro hermano, no. Tenemos la misma, sellado por el Espíritu. Y dice por eso tenemos la misma esperanza, por el Espíritu Santo. Y dice también versículo 5. Ya en este versículo va a hablar del Hijo. Dice un Señor. Un Señor. ¿Cómo es que uno puede ser salvo? Dice Romanos 10. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si uno viene y quiere tener unidad y dice, hay más de un mediador, que Cristo no es el único camino a la salvación, que hay tal cosa y tal cosa y tal cosa que es igual que Cristo, la fundación, el fundamento de nuestra unidad es esto: hay un solo Señor. No hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué respuesta sería para determinar la comunión, la unidad con uno? ¿Cómo es que uno puede ser salvo? Y si la respuesta sería Hechos 4, versículo 12. Yo voy a poner la mano. Mucho gusto, hermano. No hay otro Señor. Un Señor, dice la palabra de Dios. Un solo mediador entre Dios y los hombres. Y dice no solamente dice una fe que no es el acto de la fe, que no es que solo hay una forma de creer, no es el acto de la fe, pero es el contenido de la fe. El contenido de la fe. No tenemos tiempo, pero hay muchas citas que hablan que estar firmes en la fe. No es el acto de creer, es lo que contiene la fe, ¿verdad? Una fe, dice la palabra de Dios. Y un bautismo.
la declaración de esta fe, ¿verdad? ¿Qué es el primer paso? Siempre hemos dicho, el primer paso para declarar su fe que ha entrado en la fe cristiana al mundo, el bautismo, ¿verdad? Que hay un solo bautismo, sea de agua o sea espiritual, no importa mucho porque solo hay uno de los dos. Un bautismo espiritual con uno salvo, también solo hay un bautismo bíblico en agua también. Entonces esos tres tienen mucho que ver con el Hijo. Un Señor y la fe y el bautismo que declara la salvación de Hijo. Y termina con esto. Y un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces no tenemos tiempo, ya se fue el tiempo, 2 minutos más para ver los propósitos de la unidad, pero aquí encontramos 7 doctrinas esenciales que tienen todo que ver con la persona, el carácter de nuestro trino Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Eso es el primer paso de la unidad, el primer cosa que tenemos que tener de acuerdo. Ojalá que todos acá están de acuerdo de estas 7. Y como Sean dijo antes, que tal vez no hay de acuerdo en otras cosas. La profecía, eventos futuros. Pero aquí encontramos la fundación de la unidad. Estas 7 doctrinas esenciales. Pero para terminar, los últimos 9 versículos, no vamos a tocar todos, pero solo 3 puntos, 3 propósitos realizados de la unidad. Si somos unidos, que dice versículo 11 y 12, que hablando de los dones espirituales que Jesús dio a unos, y dice versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Perfeccionar, es interesante, hemos estudiado ya hace un poco acerca de la santificación, pero esta palabra tiene otro sentido. No está hablando de la perfección, pero si uno busca esta palabra, tiene la idea de equipar o preparar redes. Que los pescadores, después de trabajar un día en la noche, estaban preparando las redes para salir mañana. Es la misma palabra en griega. Voy a dejar la pronunciación para nuestro hermano Sean, porque yo no puedo hacerlo muy bien. Pero es esta idea, equipar los pescadores. Es interesante, antes de este versículo, habla de los dones que Jesús dejó. ¿Por qué? Para que sean algunos que podrían equipar o preparar los hermanos. En otras palabras, los pescadores. Que vamos a salir, ¿verdad? Para buscar almas, para pescar para hombres. Dice, para la obra del ministerio. Una iglesia unida es una iglesia que va a estar enfocada en la obra del ministerio. Saliendo para pescar, haciendo cosas en la iglesia, pero si no hay unidad en una iglesia, normalmente no hay trabajo. Hemos visto esto más de una vez. Si no hay unidad, normalmente el tiempo está pasado entre hermanos completos con cosas que no valen nada. Pero si hay preparación, y esto es el propósito, perfecciona los santos, equipando los santos para la obra del ministerio. ¿Y qué es el resultado? Si hay trabajo en la obra del ministerio, ¿qué sigue? ¿Qué dice el versículo 12 al final? Primeramente, equipando, preparando los hermanos. Dice, número 2, para la edificación del cuerpo. Para la edificación de la iglesia. Para edificar los unos a los otros, tenemos que estar preparados, tenemos que tener dones espirituales. Pero si hay falta de unidad, falta de humildad, falta de mansedumbre, falta de amor, falta de paz, no habrá edificación del cuerpo. Entonces esas cosas son los resultados. Si tenemos el carácter requerido, si estamos de acuerdo con las doctrinas esenciales, dice, preparando los santos, edificando el cuerpo,
Y el último, versículo 13, 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier lado, por cualquier doctrina. En otras palabras, crecimiento. Preparación, edificación, crecimiento. Si hay falta de unidad en una iglesia, vamos a estar parados en el primer paso. No vamos a estar enfocados preparando otros hermanos, preparando nosotros mismos. No vamos a estar enfocados en la edificación de la iglesia. Solo vamos a estar enfocados en lo que dijo tal hermano hace 2 años, o lo que hizo tal hermana a mi hija hace 1 año, y no vamos a tener unidad. No vamos a tener crecimiento. Pero dice, a fin de todas estas cosas, es para que nosotros seamos preparados, para que nosotros trabajemos en la edificación de la iglesia y para que nosotros crezcamos, ¿verdad? Es una buena vista, buena análisis de una iglesia. Si ningún hermano ha crecido en 5 años, para nada. Razón número 1, yo creo, según la Biblia, falta de unidad entre la iglesia. Ojalá, hermanos, tengamos en nuestros corazones, si hasta hoy no podemos decir que yo estoy actuando con el carácter requerido, falta de unidad, falta de mansedumbre, falta de amor, falta de paz, todas esas cosas. Ojalá hoy sea el día cuando pongamos enfrente de nosotros esta práctica tan importante: la unidad entre nosotros mismos, la unidad entre hermanos en una iglesia, para que cada uno crezca para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios bendiga su palabra.